Hello, everyone, and thank you for joining us for Felipe Ehrenberg's Legacy in Mexico, a panel with Sol Lenaro and Julio Garcia Murillo, moderated by Pilar Garcia. My name is Olivia Casa, and I'm the Exhibition and Curatorial Manager at the Institute for Studies on Latin American Art, or ISLA. Today's event is the second panel in a two-part series organized in conjunction with our current exhibition, Felipe Ehrenberg, Testamento, at ISLA in New York. To learn more about the exhibition and the first panel, please visit our website, isla.org. That's ISLAA.org. Please note that this event will be in Spanish and a recording will be made available on our website for future viewing. It is now my pleasure to turn the program over to my colleague Blanca, Project Director at ISLA, who will introduce the panel. Thank you. Gracias, Olivia, por la presentación. Mi nombre es Blanca Serrano, soy directora de proyectos en ISLA y es un placer para mí presentar brevemente el panel de hoy. Y quería aprovechar la oportunidad para hablar un poco sobre ISLA. ISLA es un instituto privado de investigación con sede en Nueva York, fundado en 2011, y el objetivo de ISLA es fomentar, promocionar y apoyar la investigación sobre arte latinoamericano. ISLA consigue este objetivo a través de tres estrategias. La primera es a través de colaboraciones con universidades en Estados Unidos que tienen importantes programas de arte latinoamericano. Con ellas desarrolla simposios, conferencias, paneles, talleres. La segunda sería el apoyo a publicaciones de arte latinoamericano. En ese sentido, por ejemplo, ISLA tiene su propia revista para Emerging Scholars, para investigadores jóvenes, que se llama Vistas, Critical Approaches to Latin American Art, que está completamente en línea, accesible y gratuita para cualquiera desde nuestra página web. ISLA también apoya, por ejemplo, la serie de libros Studies on Latin American Art de la Universidad de California Press, que son una serie de libros completamente académicos dedicados a arte latinoamericano que comenzó en 2018. Y finalmente, más recientemente, la tercera estrategia de ISLA para apoyar la investigación sobre arte latinoamericano son sus propias exposiciones. ISLA cuenta con un bellísimo espacio expositivo en el Upper East Side de Nueva York y desde 2019 ha venido desarrollando muestras. La primera muestra fue Ulises Carrión and the Big Monster, curada por Aimé Iglesias Luquín. La segunda fue The Counter Public Sphere in the Condor Years, curada por Nicolás Guanini. Y la tercera, justamente anterior a la que hoy nos ocupa, fue Poema Colectivo Revolución, curada por Luis Kamnitzer. Quería aprovechar este momento para darle las gracias a todos los curadores por haber colaborado con nosotros, porque es para nosotros un verdadero honor haber contado con nombres de semejante talla. Y todas nuestras muestras se basan en la colección gráfica, archivo visual, obra en papel que tiene el acervo de ISLA. Y en ese sentido, por lo tanto, están íntimamente ligadas a la investigación. Creemos que la investigación es un paso indispensable para el desarrollo de las muestras y, por tanto, la muestra de Felipe Ehrenberg es paradigmática de nuestra visión acerca de la curaduría o del comisariado de exposiciones. Esta muestra incluye y enseña por primera vez una serie de 34 collages realizados por Ehrenberg a lo largo de varias décadas, que es una especie de autorretrospectiva sobre su propio legado, sobre su propia carrera como artista. Es la primera vez que se muestran y es para nosotros un orgullo, una ilusión enseñarle al público por primera vez esta obra de Felipe Ehrenberg, que demuestra, como decía, la relevancia de la investigación para ampliar el canon, para conocer otros movimientos, otros artistas, y que en este caso además termina por culminar un ciclo de 4 exposiciones que ponen en evidencia la relevancia y la importancia de los conceptualismos de Latinoamérica, su compromiso político y la red internacional que tejieron. Y nada más, antes de presentar a Pilar García, quería recordarles que por favor nos sigan en nuestra página web www.isla.org y también en Instagram isla-artart, y les animo a que en nuestra página web consulten el espacio virtual que tiene esta exposición. También está la publicación en línea y el panel que realizamos anteriormente, así como estará muy próximamente el que estamos realizando hoy. Y si están en Nueva York, sería un placer recibirles en nuestro espacio para que vean la muestra en persona antes del 7 de agosto, cuando va a cerrar la muestra. Y brevemente voy a presentar a Pilar García. Ella es curadora, historiadora del arte y es la curadora de la colección artística del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, conocido como el MUAC, desde el 2015. En los 6 años anteriores también trabajó en el MUAC, en este caso como estando a cargo del Centro de Documentación Arqueya, que es la colección de archivos de arte contemporáneo del museo.
Ha participado en numerosas publicaciones y ha comisariado varias muestras. Actualmente está trabajando en el montaje de la exposición y del libro 100 del MUAC y en la exposición de Vicente Rojo, que se presentará en el Museo de Arte Moderno en 2022. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Pilar García y les recuerdo que habrá la oportunidad de debatir con los conferenciantes al final del panel. Pueden incluir sus preguntas en la opción de Q&A de Zoom y al final se leerán en voz alta. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia Casa, y gracias, Blanca Serrano Ortiz de Solórzano, por su amable presentación. Y aprovecho para extender mi agradecimiento a Isla por la invitación para moderar esta mesa y que es la segunda sesión en torno a la exposición de Felipe Ehrenberg Testamento, y a todo su equipo que por la manera tan amable en la que me recibieron hace un par de semanas en su sede, donde fui a ver la exposición de Felipe Ehrenberg, que como bien dices, Blanca, nos maneja de manera espléndida el collage y es una retrospectiva hacia su propio trabajo como artista. También gracias a Isla, porque tanto su programa académico como su programa editorial, pues realmente para los investigadores es una bocanada de aire fresco, en donde podemos poner a través del estudio de los artistas a discusión otra vez estas lecturas que se han hecho dentro de la historiografía de lo que es el arte latinoamericano. Así que gracias por este proyecto, que creo que a una multiplicidad de investigadores sobre arte contemporáneo a partir de los años 60, pues realmente es una gran ayuda, un gran espacio que nos abre nuevas lecturas. Bueno, en esta ocasión me da mucho gusto compartir esta segunda sesión titulada El legado de Felipe Ehrenberg en México, con dos de mis colegas que son muy cercanos y que, bueno, compartimos también espacios dentro del MUAC. A ellos los respeto mucho por su trabajo. Ellos son Sol Enaro y Julio García Murillo, a los que en un momento introduciré. Antes un poco quisiera dar cuáles van a ser la dinámica del día de hoy, en donde comenzaremos con la presentación de Sol Enaro, quien por 15 minutos abordará el trabajo de Felipe Ehrenberg en México, y luego contaremos con la participación de Julio García Murillo, quien también en otros 15 minutos se centrará en el análisis crítico de documentos puntuales en los que interviene de manera predominante Felipe Ehrenberg en la autoconstrucción y en el relato historiográfico como artista y así como agente cultural. Al terminar, comenzaremos una charla por media hora, un poco tomando algunos de los puntos relevantes de sus ponencias, para después dar lectura a todas las preguntas del público. Por favor, pues, conforme vayan teniendo dudas o preguntas, siéntanse libres para ir anotándolas en el chat de este Zoom, para después podérselas hacérselas saber a los ponentes. Entonces, bueno, comenzaré presentando a los ponentes, haré la presentación de los dos ahora y para que después ya nada más se intercambien micrófonos. Sol Enaro nació en la Ciudad de México y de 2002 a 2003 fue co-curadora del MUCA Roma. Es un museo que también pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenía un espacio más alternativo. Y después en 2004 fundó La Celda Contemporánea, un proyecto que dirigió hasta el 2006. Ha curado decenas de exposiciones muy importantes, entre las que destacan No Grupo, un sangoloteo del porche artístico que se hizo en el Museo de Arte Moderno de México, de la Ciudad de México en 2010, y su interés por el cuestionamiento de la construcción del relato historiográfico la ha llevado a ponerse en diversas singularidades no tan visibles dentro de la genealogía artística. Su interés que encontró eco en la complicidad con la red de conceptualismos del sur, de la que forma parte desde el 2010. Ha publicado diversos textos en publicaciones especializadas, en donde destaca de manera muy importante el libro que publicó sobre Melquiades Herrera, que fue editado por Ales Editorial en el 2015. En el 2011, mediados de 2015, ocupó el cargo de curadora del acervo artístico del MUAC, de la UNAM, en donde hoy en día tiene a cargo es como la curadora del acervo documental y es responsable del Centro de Documentación Arquella. En el 2017 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de la creación artística y extensión de la cultura que la Universidad Nacional Autónoma de México les otorga. Y bueno, Julio García Murillo es un curador historiador del arte, también de la Ciudad de México. Su trabajo se desplaza entre la investigación, la producción artística, la edición y la curaduría, mediante la exploración de la historiografía reciente, las prácticas contemporáneas y la teoría crítica. Estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad La Salle y cuenta con estudios de maestría en historia del arte con énfasis en estudios curatoriales por la UNAM.
Ha publicado también en diversos medios académicos, catálogos y revistas especializadas e independientes. Forma parte del colectivo de crítica titulado Los Jacuzzis, grupo de estudios subcríticos, y también de la plataforma de producción Museum of Modern Art, MARS. Actualmente es subdirector de programas públicos del MUAC de la UNAM. Bueno, adelante. Muchas gracias. Adelante, Sol. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Todo bien. Gracias, Pilar, por la presentación y gracias, Blanca, Olivia y a todos los compañeros de Isla por este guiño, ¿no? Es una provocación pues muy rica para nosotros, para Julia, para Julio, para Pilar y para mí, porque como bien dice Pilar, a pesar de que trabajamos en la misma institución, en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, no siempre tenemos la oportunidad de detenernos a pensar específicamente en un agente, ¿no? Que en este caso es parte del patrimonio universitario y una figura pues clave del desarrollo de la práctica artística de México y no solo de México, ¿no? Así que les agradezco mucho a nombre propio por esta oportunidad. Yo hice una presentación, un PowerPoint, para situar de alguna manera en términos generales, que si es que se puede, la singularidad de Felipe Ehrenberg. Creo que nosotros en México tenemos muchos dichos populares para referirnos a situaciones y creo que lo que nos han pedido de situar a Felipe Ehrenberg en términos, digamos, de su legado en la práctica artística es un poco un trompo a la uña, ¿no? O sea, es un desafío porque es un agente, digamos, tan prolífico, con tantas aristas, con tantas manos, digamos, falanges, huesos, en distintos ámbitos de producción, que obviamente 15 minutos van a ser simplemente un territorio de presentación general, ¿no? Pero bueno, haremos el mejor esfuerzo. Voy a presentar, a compartir pantalla. Solo si me confirman que ya la ven. Sí, sí se ve, profesor. Perfecto. También digo, no necesariamente ahora, pero en el momento en el que pasemos a la conversación, quiero aprovechar precisamente el conocimiento de mis compañeros, ¿no? Porque no somos los únicos, hay mucha gente que ha discurrido, reflexionado en torno al trabajo de Felipe Ehrenberg, a su repercusión, y creo que puede ser muy rico entre los tres, o sea, incluso borrando un poco el lugar de moderadora de Pilar, poder también integrarla en algunos aspectos que tienen que ver con áreas muy específicas que también Pilar ha estudiado. Felipe, bueno, les cuento, bueno, es un artista evidentemente mexicano que lamentablemente falleció en el 2017 con 74 años y que realmente supo de alguna manera vivir su época en el sentido de que no fue víctima de la separación de las disciplinas, ¿no? Nunca atendió, digamos, como a esta cosa neoliberal quizá, ¿no? De la especificidad del conocimiento y de las prácticas y de definirse como una sola cosa, ¿no? No, digamos que los que crecimos profesionalmente en los 90, crecimos con términos como videoasta, performancero, el pintor, el escultor, y creo que en la generación de Felipe y en él en particular, nunca le interesaron ese tipo de etiquetas. Si acaso la que le interesó siempre, y como una especie, digamos, como de dogma personal, fue definirse precisamente como neólogo, ¿no? Este concepto, que bueno, es una especie de, no sé, o sea, de palabra, digamos, inventada, es una manera en la que lo definió Fernando del Paso, un escritor que lamentablemente también falleció, que era muy cercano de Felipe Ehrenberg y que conociendo, digamos, la inmensa capacidad de exploración que caracterizó a Felipe, le pareció que podía definirse como un neólogo, ¿no? Como una persona, digamos, proclive, ¿no? O fanática de la experimentación, de la innovación, de explorar y de generar, digamos, como siempre, territorios. Y creo que eso Felipe en general lo pudo manifestar como en prácticamente todas las áreas en las que se desarrolló de alguna manera, ¿no? Fue un artista, perdón, se activó aquí la presentación con temporalidad. Fue un artista que exploró, digamos, o que fue parte de una escena pionera de lenguajes, pues no solo en México, sino en América Latina o a nivel internacional, digamos, ¿no?
en un momento en el que quizá en México todavía no existían ciertos conceptos para definir lo que se estaba haciendo, ¿no? Desde luego él experimentó con el arte-acción, con el performance o con el happening, en un momento en el que la etiqueta para situar, digamos, lo que estaba haciendo no necesariamente correspondía con lo que hoy reconocemos como, o sea, bajo esa palabra o ese concepto. Fue un artista también que exploró, digamos, de una manera muy activa el arte correo. Ustedes saben que el arte correo durante los años 70, los años 80, fue una práctica sumamente extendida, pues claro, nosotros hablamos mucho desde América Latina, pero fue una práctica internacional muy poderosa, en un momento evidentemente donde no existían pues ciertas herramientas tecnológicas como las tenemos hoy, ¿no? O sea, como es Internet y otro tipo de herramientas, ¿no? Lo que hicieron muchos estos artistas fue pues utilizar muy astutamente los canales del Estado, ¿no? O sea, el arte, o sea, el correo, digamos, estatal, para poder fugar y, digamos, dispersar como diáspora, ¿no? Una serie de producciones en distintos puntos de la geopolítica, ¿no? Mucho de eso sucedió, claro, o sea, hay que decirlo, tanto en América Latina como en Europa del Este, bajo contextos de ejercicios de poder. Y Felipe fue una de las personas, digamos, que siempre estuvo atendiendo, abonando, ¿no? A esa práctica durante toda su vida. Digamos, en los años 70 y 80 de una manera mucho más consistente, pero fue algo que en realidad nunca abandonó. Y de hecho, fue siempre una persona que cultivó mucho la escritura, ¿no? De una manera, digamos, no sé si se entienda, digamos, pero como estos intelectuales, digamos, de antes, ¿no? Donde realmente se tomaban el tiempo para contestar un correo, un mensaje, una nota periodística, realmente cultivó la palabra, una persona que estaba muy, digamos, atravesada por la comunicación. Y quizá eso fue también lo que lo impulsó, digamos, a explorar tanto en el ámbito editorial, ¿no? Como la posibilidad de que la palabra y del conocimiento y de que ciertas herramientas pudieran dispersarse, pudieran concretarse en un dispositivo editorial y pudieran, digamos, como ser compartidas en otros puntos. En el ámbito editorial, pues tiene o sea, digamos que casi puede uno revisar a Felipe de manera, como hacer como cortes de las prácticas que llevó a cabo y dedicarse específicamente como a revisar cada una de ellas, ¿no? La práctica editorial de Felipe fue muy amplia, colaborativa, en algunos casos solos, en algunos casos en duplas, en algunos casos con muchos más agentes, y probablemente todo ese momento se detona en cierta manera o toma forma a partir de la relación que tuvo y de la colaboración que tuvo tan estrecha con El Corno Emplumado. Con El Corno Emplumado, que fue este proyecto editorial que fundaron Sergio Mondragón y Margaret Randall en el 62, Felipe tomó a cargo la dirección artística, ¿no? del proyecto. Y es un proyecto realmente muy relevante en sí mismo, pero digamos, para la práctica de Felipe también ocupa un lugar muy especial porque fue también uno de los primeros dispositivos editoriales que logró conjuntar a un montón de agentes internacionales, sobre todo latinoamericanos y de Estados Unidos, ¿no? Pero que empezó a permitir que ciertos agentes entraran en contacto. Por ejemplo, Ernesto Cardenal, ¿no? Publicando aquí y estableciendo una amistad muy cercana con Felipe a partir de ello, ¿no? Entonces, vaya, o sea, esa fue una de las primeras experiencias editoriales que lo marcan, donde aparece también el mimeógrafo como dispositivo, como una escultura increíble que permite, ¿no? Que el conocimiento se pueda duplicar y circular. Y lamentablemente la experiencia del Corno Emplumado, perdón por el sonido de la calle, la experiencia del Corno Emplumado lamentablemente termina a raíz del ejercicio de poder de 1968 con la matanza estudiantil en la plaza de Tlatelolco. A ellos, al Corno Emplumado, como a muchos ámbitos editoriales independientes del momento, los amedrentaron, ¿no? Los amenazaron, los estuvieron, digamos, de alguna manera orillando hasta que la publicación en el 69 cierra, ¿no? Y eso hace también, digamos, que es un punto de partida, una coyuntura muy dura que hace tomar a Felipe Ehrenberg y a Marthe León
la decisión de salir de México, ¿no? Y de irse a Londres. En Londres, que también es otro capítulo en sí mismo muy rico, además de fundar Boy Express con Marta Elión, ¿no? Con quien tuvo una mancuerna creativa muy poderosa, ¿no? Y que Marta realmente abonó a mucha de la experimentación y editorial de Felipe, ¿no? Y también ayudó, digamos, de alguna manera a cohesionar también una amistad, un afecto, una complicidad con otro agente muy importante de México, que se va de México, que es Ulises Carrión, ¿no? Que se va también en 1970, en su caso, a Ámsterdam, ¿no? Y bueno, Marta, digamos, de alguna manera continúa todo un proceso de investigación y de colaboración con Ulises, ¿no? En Londres, Felipe también empieza a experimentar de una manera mucho más contundente, digamos, con los conceptualismos, el ejercicio del cuerpo, o sea, el utilizar su cuerpo como un vehículo de enunciación, de experimentación. Y en mi caso, que tanto me ha interesado el trabajo de Melquiades Herrera, con quien siempre asociamos la idea de la deriva y de la caminata, pues en realidad Felipe también ya en estos años, a inicios de los años 70, también hace de la caminata una suerte de pegamento, digamos, o de pólvora para muchas de las piezas pues más célebres que produjo en ese contexto, ¿no? Una de ellas, bueno, pues es desde luego Stroll of July, ¿no? Pero también Los Tubonautas, que es la que estamos viendo ahorita, que es una pieza que hizo con Rodolfo Alcaraz, una de las primeras colaboraciones que hacen, y lo que deciden hacer es subirse al metro de Londres en el momento en que abre y documentar a lo largo de casi 18 horas que permanece abierto el metro una serie de situaciones, sonidos, en fin, un montón de materiales hasta el momento que cierra el metro, ¿no? Lo que es muy interesante en esta pieza y que de alguna manera ya reverbera con la práctica y el interés que tenemos los que trabajamos con políticas de la memoria y nuestra relación con los archivos, es que aquí empieza a aparecer de una manera muy contundente el interés que tiene Felipe por generar materiales, digamos, de una acción que en realidad es efímera, ¿no? Genera documentos, genera audios, hay bitácoras, está el mapa, hay fotografías, hay narraciones, en fin, hay como una serie, digamos, de vestigios o de ingredientes que pueden dar cuenta de esa acción que en realidad era una acción, digamos, fuera del circuito en ese momento, ¿no? Eran dos sujetos en el metro tomando una serie de pulsos, ¿no? Sobre esta serpiente emplumada, diría Marcos Curtix, y me parece que es relevante para entender por qué Felipe también desarrolló durante toda su vida una pulsión tan interesante y tan particular con el archivo, que ahí sí quizá es uno de los pocos artistas de su generación que muy tempranamente fue consciente, ¿no? De lo que podía implicar el documentar y el ser arconte de alguna manera, diría Vania Macías, ¿no? Aquí simplemente no me voy a detener tanto en las imágenes porque puse varias, pero bueno, está también obviamente esta pieza de Stroll of July, también de los años 70, donde también lo que hace, está tomada del libro de la era de discrepancia, lo que hace es ser receptivo a la ciudad, ¿no? Darse cuenta de la huelga que está en marcha, de la cantidad de basura que va apoderándose de las calles y cómo esos cuerpos generan de alguna manera también un cuerpo escultórico, digamos, fuera del circuito artístico, pero un encuentro escultórico urbano, ¿no? Y lo que hacen es precisamente también documentar toda la huelga, todos los montículos que van creciendo hasta que termina la huelga y aparecen, pues como pueden ver ustedes, el señalamiento con aerosol del perímetro de esos cuerpos que dejan de estar, ¿no? O sea, como otro tipo, generando un testimonio sobre esa situación, en este caso urbana, que él de alguna manera traduce o digiere a través de la práctica artística, ¿no? En el ámbito de la práctica editorial, les repito, es todo un campo de investigación, que ha habido personas que se han dedicado en los últimos años a revisarlo de manera muy puntual y las quiero mencionar hacia el final. Pero bueno, Boy Express, ¿no? Que fue una de las iniciativas pues, más relevantes, ¿no? Que pusieron en marcha, pero no la única.
estuvo Boy Express, participó en Novum, en Corno Emplumado, en Paso de Peatones, en La Pata de Palo, en Neshmunk, en fin, en un montón de dispositivos editoriales, repito, muchas veces, de manera sola, o sea, digamos como individuo, y muchas veces en colaboración con otros sujetos, ¿no? Tuvo una práctica, repito, muy interesante también en el ámbito de arte correo, que también está recogida en diferentes proyectos de investigación. Muchos de ellos ahora también son parte de ISLA, ¿no? O sea, que tienen que ver con el archivo de Araceli Zúñiga y César Espinosa, ¿no? Y donde también la presencia de Felipe es constante y sonante, diría. Esta imagen que pongo, que es a la que me gustaría más tarde regresar con Pilar García, es una obra también célebre, muy conocida de Felipe, que consistió en el envío para uno de los salones independientes, que es un campo de investigación en el que Pilar se ha especializado, al que Felipe responde cuando vive todavía en Devon, ¿no? Y la manda por correo, por correo, digamos, hace esta pintura, esta serigrafía, estas manchas, ¿no? De esta mujer que tiene que ver con el mundial, pero claro, al ser compartimentada como postales, lo que envía por correo postal a diferentes sujetos en México es únicamente un fragmento, ¿no? Entonces se vuelve una pieza emblemática de las prácticas conceptualistas en México, y no solo, por todas las estrategias que coinciden aquí, ¿no? Digamos, por burlar el sistema en el sentido de poder participar de un evento internacional aún estando lejos a través del canal del arte correo, por hacerla participativa, ¿no? Al apelar a una serie de sujetos, afectos, colegas, a los que él cree que al llegarles van a responder a la instrucción, ¿no? De volver a conjuntar la pieza, pero vaya, en esta no me detengo porque me gustaría conversarlo con Pilar. Y Felipe, además del arte acción, del arte correo, de la práctica editorial, de su ámbito docente, también incursionó en la política, sin éxito. En 1982 se lanzó como candidato para las elecciones municipales y federales del PSUM, que era el Partido Socialista Unificado de México. Y no es un dato menor, porque también nos habla, digamos, como de esta versatilidad y este apetito que tenía, digamos, como por un lado sí aparecer, pero sobre todo de intervenir, ¿no? Sí, siempre le interesó también una dimensión social de la práctica, digamos, en este caso, o sea, de cómo desde la práctica artística tener una resonancia también social. Por eso también, ahora vamos a mencionar brevemente también lo que hizo con Tepito cuando fue el sismo del 85, pero también es de alguna manera algo que lo hace cercano después, varios años después, bueno, en este caso simultáneo casi, con Proceso Pentágono, ¿no? En el 85, él en realidad, cuando vuelve a mediados de los años 70 a México, regresa ya no a la Ciudad de México, sino a Jico. Felipe tuvo varios puntos, digamos, de anclaje de hábitat. La Ciudad de México, desde luego, Londres, Devon, Ámsterdam, Jico, Brasil, y los últimos años Morelos, ¿no? Que fue, digamos, como por donde él se decidió, digamos, establecer como su madriguera, ¿no? Su casa. En el tiempo en el que vivió en Jico, se relacionó también con prácticas editoriales independientes, se puso en marcha con otros colegas Altos Hornos de México, que también era una iniciativa para producir proyectos editoriales independientes, autofinanciados, ¿no? O sea, como para poner herramientas cercanas también a quien pudiera necesitarlo. Y también vendía parte de los productos que en Jico producían, digamos, en su territorio, ¿no? Él había venido a la Ciudad de México a vender pimienta, ¿no? Que producían, que tenían, cuando le tocó vivir el temblor del 19 de septiembre del 85. Eso lo hizo, pues obviamente, trastocarse completamente como a todos los que vivimos en la Ciudad de México en ese periodo, y eso lo llevó a vincularse como coordinador del Centro Enlace Díaz de León para la asistencia y la ayuda en Tepito. Con ellos organizó
muchísimas brigadas de apoyos, murales, ¿no? También para empezar, digamos, como a resituar, ¿no? O a resignificar, digamos, las zonas de escombros. Lucharon también mucho para poder gestionar viviendas para los damnificados. Llevó a Botellita de Jerez, de los que eran muy cercanos, a dar un concierto para los damnificados. En fin, digamos que estuvo siempre muy cerca a través de esta iniciativa, involucrándose también con ese contexto, ¿no? En ese periodo, unos añitos antes, hace esta publicación, que es una publicación muy sencilla, que se llama El libro, cómo hacerlo y cómo usarlo, y usando el mimeógrafo, que es un libro, pues, pues no es un libro, es un fascículo, digamos, ¿no? Una publicación muy modesta, engrapada, muy, digamos, al estilo y al calor de las publicaciones de los años 70 autogestionadas, que realizan Felipe Ehrenberg, Santiago Rebolledo y Ernesto Molina, junto con Carlos Límenes, y es realmente increíble el nivel de tutorial, diríamos ahora, ¿no? Con la que opera. Realmente narran con un nivel de detalle extremo qué es el mimeógrafo, ponen hasta precios, ¿no? Bueno, si haces esto de esta manera te ahorras tanto, si apelas, digamos, al mimeógrafo industrial, pues sube tanto el costo, pero puedes producirlo de esta manera, ¿por qué se necesita un editor? ¿Por qué se necesita hacer esto? En fin, es un esfuerzo muy, muy, muy loable de tratar de comunicar, pues, cómo la gente puede tener, pues, diríamos, el control sobre el medio de producción, ¿no? Y esto que pongo aquí es simplemente un paseo por algunas de las publicaciones menos famosas, ¿no? Digamos, conocemos muchas célebres, pero en realidad Felipe produjo muchísimo en el ámbito editorial hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Siempre fue, digamos que el ámbito editorial siempre fue algo que realmente le atrajo y que realmente no soltó, ¿no? O sea, siempre estaba pensando de qué manera concretar un nuevo proyecto editorial, ¿no? Aquí con Armando Vega Gil, ¿no? Precisamente. Bueno, no lo he dicho también, pero también Felipe tuvo una participación durante la fundación del Consejo Mexicano de la Fotografía, también participó de los inicios del Frente Mexicano de Trabajadoras de la Cultura, evidentemente fue un personaje sumamente activo en todo el proceso, digamos, de los grupos, ¿no? No me voy a detener tanto, veo que voy un poco retrasada. Fue una persona también que siempre le gustaba personalizar su quehacer y su vida y su cuerpo y su práctica y todo, ¿no? O sea, no había, digamos, como divisiones. Ustedes recordarán, porque es emblemática su mano, ¿no? Este homenaje que hace a José Guadalupe Posada, tatuándose, pues, las falanges, ¿no? También en un momento en el que tatuarse ciertas zonas tan visibles del cuerpo, pues no eran lo que es hoy, ¿no? Hoy no se cuestiona, hoy digamos que socialmente no hay un estigma, pero en los años 70, 80, pues no precisamente era tan bien visto, ¿no? Y así como eso, personalizó también su coche, sus camionetas, ¿no? Sus combis, con estas palmeras tropicales también sumamente distintivas, digamos, ¿no? Y que quizá él, junto con Helen Escobedo, cuando decora su bocho, son de los pocos artistas que expandieron, digamos, su experimentación visual, plástica, a su medio de transporte también, ¿no? Y aquí en su casa, que también tuvo un interés muy auténtico, digamos, por personalizar también su casa, su casa en Jico, donde también deja siempre como este tipo de mensajes, ¿no? Que los deja siempre Felipe en todo lo que hace, ¿no? Siempre hay una serie como de claves, ¿no? Que van apareciendo. Esta casa se terminó de construir con cariño en mayo del 83, ¿no? Pero esta cosa, digamos, de designar, de apuntar, ¿no? De comentar. Esta que me salté, que bueno, ahora que hablará Julio García Murillo de Profesor Pentágono, me acuerdo que se la envié a Julio cuando la vi en Jico, porque me parecía, digamos, como Felipe ya no vivía, pero me parecía muy interesante cómo reaparecían como estos mensajes y estas notas que parecen personales, pero que en realidad integran la obra, ¿no? Y que uno puede como ir de alguna manera saltando y ampliando, digamos, como un mapa de claves, datos y pistas, ¿no? Bueno, aquí nada más por mostrar, digamos, la publicación, pero aquí esto lo va a abordar Julio.
Y también nada más para empezar a hacer el eslabón con los grupos, con uno de los grupos tuvo relación con muchísimos, pero digamos con uno de los grupos que tuvo también una amistad también muy particular fue con el no grupo, con quien contribuyó en este proyecto en particular que se llamó Colombia 83. Ellos coincidieron durante el primer y único encuentro de arte no objetual, el coloquio de arte no objetual y arte urbano que organizó Juan Hacha en Colombia, que como ustedes saben también es un hito histórico, ¿no? Ahí coinciden, a raíz de ese viaje, el no grupo entra en contacto con el M19 y un año después generan esta agenda, ¿no? La Agenda Colombia 83, Agenda 83, en la que Felipe también colabora con esta imagen, ¿no? O sea, que también Felipe, digamos, respondía muy fácilmente también a los llamados colectivos, ¿no? Y para ir, digamos, ya hacia el cierre, pues hablar obviamente, bueno, nos convocaron para hablar del legado de Felipe, ¿no? De las reverberaciones de Felipe, que son muchas, afortunadamente muchos agentes que pueden seguir abonando, ¿no? Sobre Felipe Ehrenberg, gente muy cercana, desde luego Lourdes Hernández, pero también Lourdes Grobet, ¿no? Pero también Marta León, ¿no? Y muchos otros colegas y compañeros que pueden dar testimonio también, digamos, de las complejidades de un sujeto tan visible como Felipe. Creo que es muy importante también que nuestra revisión o nuestra relectura de Felipe también se sitúe en el contexto actual, por ejemplo, de los posfeminismos, ¿no? Y de cómo las lecturas posfeministas también nos hacen volver a revisar a ciertas figuras pues digamos, sí, de orden muy patriarcal dentro de los relatos historiográficos, ¿no? Y también mirar a través de ese cristal, pues, qué es lo que posibilitaron, qué es lo que bloquearon de alguna manera, por qué les fue posible ciertas cosas por encima de qué. Digamos que el trabajo de la historiografía crítica, pues, evidentemente no termina, ¿no? Y es una incitación permanente a estar pensando aquello que creíamos conocer. El archivo de Felipe Ehrenberg se integró al MUAC que desde los inicios, cuando incluso Pilar García se encontraba todavía como curadora del Centro de Documentación Arqueya. Es un acervo muy rico, es un acervo muy amplio, tendrá cerca de 2,000 ítems, un poco más, y probablemente ustedes lo sepan, pero también en eso fue muy hábil Felipe, porque generó muchísima documentación, su archivo realmente es enorme, ¿no? Es incluso, digamos, pesadillesco para quien se enfrenta a él por primera vez, ¿no? Para tomar decisiones en relación a ese mar de posibilidades. Y Felipe astutamente o políticamente fue muy estratégico al decidir partir, digamos, su archivo y destinarlo en diferentes contextos, ¿no? Ustedes deben saber seguramente que una parte está en la Tate Gallery, otra parte está en la Stanford University, otra parte está en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, y esta última parte, digamos, se ha integrado a través de ISLA, ¿no? Pero eso también permite, además de que habla del caudal de materiales que tiene Felipe, ¿no? También permite que esas miradas, digamos, no únicamente desde el contexto de México, se vayan multiplicando y se vaya pudiendo trazar, digamos, como una historia cada vez más compleja, quizá, ¿no? Y esta última parte que les quiero compartir es únicamente para implicar el trabajo de otros colegas que también han estado revisando el trabajo de Felipe Ehrenberg desde hace años. En este caso, digo, la exposición de Felipe Ehrenberg, Manchuria, Visión Periférica, que se concretó en el 2008, curada por Fernando Llanos, que fue la primera publicación, digamos, que intenta recoger las diferentes puntas, ¿no?, del trabajo de Felipe Ehrenberg, pero también muchas publicaciones que han surgido incluso ya a partir de la muerte de Felipe Ehrenberg, algunas de ellas iniciativa de Lourdes Hernández Fuentes, como estas, ¿no? Y desde luego pensando en el archivo, pues pensar también en la importancia que tiene el abrir los materiales, ¿no? Nosotros desde el Centro de Documentación Arqueya en el MUAC estamos convencidos de que es a través del uso y del difundir los materiales como realmente una parte de la preservación se va a cumplir. O sea, desde luego tenemos una responsabilidad con los materiales físicos, pero tenemos que hacer que estos materiales vivan y sean resignificados, reinterpretados, reapropiados constantemente por otras generaciones, ¿no? Y precisamente esa posibilidad, ¿no?, que nos da el archivo ha permitido también
que se multipliquen muchísimas lecturas sobre Felipe Ehrenberg. Una de ellas fue la exposición Circuito Abierto, que se presentó en el MOAC, curada por Marta de León y Magali Lara, que fue uno de los primeros ejercicios de tratar de compartir, digamos, y de desplegar museográficamente parte de su archivo. Años después, perdón que está sonando el teléfono, años después se concreta esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, específicamente sobre la práctica de Boy Express, que fue una exposición pues medular realmente, ¿no? Es el trabajo de investigación que llevaron a cabo y que se alimentó de gran parte de los materiales provenientes del Centro de Documentación Arqueya. Pero también hay generaciones mucho más jóvenes, por ejemplo, Nicolás Pradilla, que ha hecho una investigación muy seria sobre el trabajo editorial autogestivo, autofinanciado que emprende Felipe Ehrenberg, ¿no? Específicamente de Hartos Hornos de México y del Manual del Editor con Guaraches. Este libro lo pueden descargar gratuitamente en la página de Taller de Ediciones Económicas. Otros investigadores, ¿no? Como Lorena Botello y Juliana Redvelo, que hicieron también una investigación sobre el corno emplumado y que acudieron a Felipe Ehrenberg también para levantar sus memorias en relación al corno emplumado. Clara Bolívar, que revisó también específicamente, o ha revisado específicamente el quehacer de Felipe Ehrenberg en el contexto del sismo del 85. Vania Macías, que ha revisado también diferentes aspectos de Felipe Ehrenberg, sobre todo su relación con Boy Express y el ámbito editorial, o los proyectos ahorita en curso, colectivos, absolutamente políticos en términos de memoria, ¿no? Digamos, de desestabilizar la memoria, y se llama precisamente despatriarcalizar el archivo. No doy los nombres de los integrantes porque son muchísimos, ¿no? Muchísimas, muchísimos, muchísimas, que han hecho este manifiesto para despatriarcalizar. Aquí simplemente es un fragmento y los invito a visitar su página, pero lo que están ellos apelando es precisamente a preguntarse cómo nos podemos acercar a ciertas memorias en el contexto, digamos, también de los posfeminismos, donde nuestra relación con ciertas figuras muy visibles también se tensa, ¿no? Digamos, entonces están haciendo un trabajo muy interesante también para reubicar a ciertas agencias, a ciertos agentes dentro del relato y cuestionar o impugnar el lugar del patriarcado dentro de los relatos historiográficos, ¿no? Y bueno, definitivamente Felipe Ehrenberg es uno de los artistas pues más conocidos, lo digo en el contexto de México, pero no solo, pero aquí en México es un nombre muy, muy, muy conocido. Creo que es un artista que definitivamente merece estudiarse desde muchos otros aspectos de manera muy detallada, pero me parece que la reverberación y la repercusión camina, ¿no? Y que este tipo, digamos, de indicios que aparecen de pronto de manera anónima, pues nos dan cuenta también, digamos, de su vigencia y del quehacer que tenemos, digamos, por delante. Y simplemente cerrar con esta fotografía, ¿no? Una fotografía de él de niño, propiedad de la familia en Jico, y aquí con Guillermo Santamarina, una de las figuras también pioneras del ámbito curatorial en México. Lo dejo por este momento aquí, te doy la palabra a mi compañero Julio García Murillo y después retomamos con Pilar para la conversación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Sol. Ya después de este panorama gigante, nos vamos tal vez a una especie de mirada microscópica. En primer lugar, también quisiera agradecer primero a Olivia Casa y a Blanca Serrano por la invitación. En general también a Isla y realmente creo que en vez de volver a empezar, de alguna manera me gustaría como retomar algunos puntos que plantea Sol, sobre todo probablemente relativos al cierre y en el trabajo específico de despatriarcalizar el archivo, que probablemente es justo esta perspectiva la que de alguna manera activa parte de la perspectiva desde la que planteo la presentación. Voy a compartir pantalla. Ese vergonzoso momento de los Zooms en vivo. Y hasta donde entiendo, imagino que tal vez en este momento dejé de compartir, pero ahora debe de estar.
¿Sí se ve ya? Sí, se ve. Adelante. Perfecto. Bueno, pues hablar de la labor de Felipe Ehrenberg parece que es una tarea historiográfica compleja porque también implica una especie de desmontaje de mitos. Y creo que cada vez una labor de una especie de Pípila, este personaje histórico decimonónico mexicano, o de un Sísifo que al momento en el que creemos que ya llegamos a consumar algo, se nos caen las piedras a los barrancos de nuevo y hay que bajar. Probablemente Ehrenberg no dudaría en decir en señalar completamente, ¿no? Que estos barrancos mexicanos siguen llenos de osamentas que no se resuelven nunca. Algo con lo que me gustaría también empezar es, de alguna manera, preguntándonos por el título de esta mesa, porque tal vez la preposición en no es la apropiada, no es el trabajo de Felipe Ehrenberg en México, sino tal vez desde México. Más si tomamos también las articulaciones que Néstor García Canclini hace para el texto de Testamento, en donde hace evidente este carácter constantemente migrante de Felipe, tanto migrante fuera de México como migrante al interior de México, ¿no? Siempre buscando estos espacios que hoy enunciaríamos como, o que antes se enunciaron como alternativos, periféricos o descentrados en algún sentido, ¿no? Como espacios realmente de producción. Otra cosa con lo que quiero adelantar o avanzar con esta imagen que estamos viendo es que la obra que nos convoca, la exhibición que nos convoca se llama Testamento. Y la fotografía que estamos viendo es una imagen, probablemente, según Felipe Ehrenberg, tomada por su madre en la exhibición de chicles, chocolates y cacahuates que se realizó en Peralvillo en 1973, y en la que él mismo se va a encerrar en un ataúd de vidrio, desde el que escribía frases a los visitantes de su exhibición. Es este momento en el que constantemente en la obra de Felipe Ehrenberg la relación temática y en términos de formato también con la muerte va a ser constante. Y en el que, como ya lo anunciaba Pilar en la presentación, los procesos de autorrepresentación aparecen uno detrás de otro. Es difícil ver un momento en el que Felipe aparezca, en el que no aparezca, en el que no irrumpa su imagen, ¿no? En el que no irrumpa su rostro y su fantasma o sus manos con, con marcas de calacas. Nada más como articular un poquito al inicio que esto que quiero presentar hoy, que es realmente una mirada microscópica al trabajo de Felipe con los grupos, ha sido parte de conversaciones con muchos colegas, que sí me gustaría nombrar algunos de ellos, a Natalia de la Rosa y Roselyn Espinosa de los Jacuzzis, a Anabela Turnón, a Dorota Vixel, a Jorge Lopera, Mara Polgovsky, Sana Gilbert, Nicolás Pradilla, James Sols, Rita Eder y definitivamente mis colegas, amigas e interlocutoras con las que comparto hoy, ¿no? Pilar García y Solenaro. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo aquí en la pantalla? Ya es una toma de periódico, una fotografía que tomamos del Excelsior, en la que aparece Felipe de nuevo en su ataúd, acompañado por Juan José Gurrola, Leticia Robles, Arnaldo Cohen y Fiona Alexander. Pero Gurrola y Cohen en este relato son fundamentales, y aquí tal vez ya también empezamos con temas de cuáles son los que se robaron el foco de atención, porque en ese momento regresaban de Documenta, de esa intervención efímera que probablemente solo se comenta en México, de Gurrola, Cohen y Helsengas en la manifiesta de Harald Seemann. Pero esto es importante porque algo que me hizo preguntarme al momento en el que nos preguntan sobre el rol de Felipe Ehrenberg en los grupos es la narrativa de Felipe Ehrenberg sobre los grupos. Y creo que es fundamental analizar cómo él mismo la construyó, porque probablemente sea la construcción hegemónica, o sea, parte de los argumentos hegemónicos que durante los últimos años también se han intentado desestabilizar. Y para Felipe Ehrenberg, para los relatos en donde él participa
su historia sobre los grupos, este momento de 1973 es muy importante. Él lo va a repetir en varias de las narrativas que construye alrededor de cómo en los años 70 se dio un fenómeno llamado grupal, en el que institucional y de manera independiente varios colectivos participaron en conversaciones y en la construcción de un campo artístico concreto. Entonces, al momento en el que Felipe va a narrar ya en 1973 su exposición Chicles, Chocolates y Cacahuates, de manera seguida va a venir el momento mítico del simposio de Zacualpan de Amilpas. Y digo mítico porque probablemente este documento que estamos viendo, estos fragmentos de documento y una fotografía, sea lo único que queda de lo que se ha articulado como el momento fundacional de los grupos en términos de prácticamente una borrachera realizada cerca en Zacualpan, en el estado de Morelos, cerca de Cuernavaca, en el que se reunieron varios artistas a platicar sobre las perspectivas del conceptualismo mexicano. Y esta reunión fue convocada por Juan Hacha, y Felipe Ehrenberg constantemente nos va a contar la historia de cómo no quedó el registro, de cómo César Espinosa del Taco fue el encargado de grabar las conversaciones, y en palabras de Felipe, lo único que hizo ya en el calor del alcohol fue darle vuelta como si fueran hotcakes al mismo cassette, de manera que se quedaba la grabación sobre la grabación sobre la grabación. Pero este momento, este relato, que sobre todo Felipe va a contar constantemente, probablemente también podría funcionarnos como una especie de alegoría de la historia de los grupos. Es una especie de disco que se ha quedado rayado y que se repite y se repite y se repite constantemente. Si nos quedamos en las primeras versiones de los grupos, o si nos quedamos en ¿cómo decirlo? Como en la celebración ingenua de la colectividad. Después del coloquio de Zacualpan, que ocurre en 1976 a instancias de Juan Hacha, va a configurarse esto que se llamó la coalición, y que de alguna manera reunía a todos los artistas que se juntaron en el coloquio de Zacualpan para empezar tentativas de un trabajo colectivo que no estaba aislado de discusiones en el medio y en el campo artístico, sino que estaba también impulsada por un coqueteo que desde el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires, Jorge Glusberg empezaba a hacer con algunos artistas que él quería identificar a los artistas conceptualistas mexicanos. Felipe Ehrenberg participa en algunos de los envíos de arte conceptual con el CAIC, pero la exhibición nunca se va a realizar. Las grabaciones de Super 8 que Jorge Glusberg realizaría en sus visitas a México se pierden también en la entropía del archivo misma del propio CAIC, y de nuevo quedan como estos metarrelatos que Felipe Ehrenberg va a estar repitiendo todo el tiempo. La exhibición de Chicles, Chocolates y Cacahuates, que es de él, y su participación tanto en la reunión de Zacualpan como en la coalición. Y es importante ver también cómo se retrata, cómo se registra gráficamente estos momentos, porque para Felipe él va a apropiar o va a utilizar la estrategia mimeográfica para registrar o hacer esta serie de minutas. Entonces sus sellos aparecen, y eso es algo importante, como una historia colectiva es contada desde un individuo. Esta es la fotografía mítica también, la fundación de Grupo Proceso Pentágono en 1976, y que se da a partir de la coyuntura específica de la invitación de Ángel Kallenberg a Helen Escobedo, como le llamaban en ese momento, corresponsal
de la selección mexicana para la Bienal de Artistas Jóvenes de París de 1977, y en la que Felipe Ehrenberg también va a tener una participación fundamental, no solo como cofundador del grupo Proceso Pentágono, sino también como una persona que va a estar en conversación constante con Helen Escobedo en la fase inicial de selección. Algo importante que hay que destacar es que podemos identificar también las fuentes en las que Felipe narra esta historia de los grupos. Probablemente una de las más extensas y primeras y que vemos que se va a repetir constantemente son las grabaciones que Álvaro Vázquez Mantecón realizó a finales de los años 80 como parte de su investigación de los grupos que realizaba desde el Museo de Arte Carrillo Gil. Y ahí es donde van a aparecer también estas narrativas. Entonces, bueno, en 1976, desde ya la perspectiva de participación en la Bienal de Artistas Jóvenes de París, fundan Grupo Proceso Pentágono. Esta fotografía es tomada a finales del 76 en Jico, Veracruz, en la casa de Felipe Ehrenberg. Y también es parte de una historia mítica de por qué se llamó Grupo Proceso Pentágono. Si nos metemos en la historia e incluso en apuntes que Felipe hizo sobre esta fotografía en sus ediciones personales, en la silla vacía vamos a ver escrita la palabra azar. Y eso va a ser importante porque van a plantear que el Grupo Proceso Pentágono son 4 miembros más el quinto, que es el azar. Y esta es una narrativa que va a articular Felipe de manera constante también. Bueno, ya platicando un poco sobre la Bienal de París, la pieza que ellos realizan como Proceso Pentágono va a ser un pentágono en el que al interior vamos a ver una especie de despliegue objetual de tácticas de la guerra sucia, de tácticas de tortura de la guerra sucia continental. Una especie de catálogo del terror, tanto mexicano como brasileño, como argentino, como de distintos países centroamericanos, en el que de manera paramilitar se torturaba a estudiantes y a miembros de organizaciones disidentes. Y esto es importante porque la estrategia de Grupo Proceso Pentágono, sobre todo, no radicaba en una denuncia directa de los hechos. No lanzaba un cartel en el que decía se está torturando. No se acogía una voz como, podríamos decirlo en clave subalterna, sino que más bien se travestían con las estrategias del verdugo. Y esto va a ser importante porque constantemente hay estrategia, hay una estrategia constante en la que no se permite una sublimación de la denuncia, sino que todo el tiempo se recuerda la manera en la que se ejerce la violencia. La Bienal de París se realiza a finales de 1977, en septiembre y octubre de 1977, y simultáneamente se van a presentar las instalaciones, tanto en lo que hoy es el Palais de Tokio, en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, y en el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Los grupos que se presentan son Proceso Pentágono, que vemos aquí en primer plano, Grupo Suma, que está detrás con un retablo que se ve en la fotografía superior, y el Taller de Arte e Ideología, y Tetraedro, sumado también a la participación del Grupo Códice. Y esto es algo que a Ehrenberg le enfureció, la creación de un grupo que participó, digamos, fuera de la selección de Helen Escobedo. Y esto va a ser importante también porque la furia, de alguna manera, que varios grupos tuvieron frente a esta fundación del Grupo Códice, va a reiterarse como disco rayado también a lo largo de los últimos casi ya 40 años,
un poquito más de 40 años, en relación con cómo se ha construido el relato de los grupos. Se dejan estos 4 como los participantes en la Bienal de París y Grupo Códice sale. Y no es que sea importante o no introducirlo o no a las narrativas, sino que más bien han sido las construcciones de los propios agentes los que han generado que no se pueda ver de manera clara otros procesos, con quienes, por ejemplo, compartieron exhibición de otros países latinoamericanos, cuáles fueron también las tensiones que se vivieron. Y esto se debe no solo a la ira con el grupo Códice, sino también a una, bueno, me voy a apurar, a una iniciativa que el propio Ehrenberg empujó mucho, que fue como una crítica directa a Ángel Kallenberg. Una cosa singular también durante su participación en la Bienal de París, que es importante, es la participación en un foro específico. Hay que pensar que es 1977, hay muchos exiliados, sobre todo sudamericanos, en París, y en el Instituto Popular Franco-Chileno se celebra un panel, una jornada que se llamó La creación artística latinoamericana ante el imperialismo, y en ella invitan a Grupo Proceso Pentágono, el grupo UNTEL y otros grupos participantes en agendas, o sea, trabajando en París, los invitan a participar un poco sobre la situación mexicana y la situación tensa también de las dictaduras que en ese momento se estaban estableciendo. Algo singular también en este caso es que la persona que habló en este encuentro fue Felipe Ehrenberg, nada más, porque era el único que podía fluir fácilmente del español al francés y al inglés. Y que es una característica que todo el tiempo, o unas facultades que todo el tiempo se van a destacar de Felipe, ¿no? Su poliglotismo. Al llegar a México, él va a ser uno de los primeros que va a empezar a criticar la organización de la Bienal de París a partir de una asociación no comprobada en términos históricos de Ángel Kallenberg con la dictadura. Ángel Kallenberg, encargado de organizar la sección latinoamericana de la Bienal. Y es importante este momento porque también va a ser uno de los puntos que constantemente se va a repetir y que va a tomar cuerpo en este libro que sale ya en la versión mexicana de La Boya Express, que sería el libro Acción Libre, que de alguna manera es una historia. Bueno, ya el título lo dice, ¿no? La historia documentada de un complot frustrado, y que de alguna manera articula una especie de historia de detectives del campo cultural latinoamericano con una extrema carga paranoica, y en la que probablemente no sé si pudiéramos leer este expediente como una serie de relatos históricos, o más bien como una construcción literaria también compleja en la que se empiezan a construir relatos sobre los buenos y malos de la política cultural continental. Este es un relato que va a estar constantemente también repitiéndose. Y la discusión sobre las repeticiones probablemente en esta fotografía adquiere como un campo también como más expansivo, porque tiene que ver con al momento en el que los grupos regresan de París, se va a hacer evidente la necesidad para ellos de organizarse colectivamente en una estructura mayor. Y para ello se funda el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura. Y el título del frente es importante porque va a plantear una tensión entre dos de las personas que vemos aquí. No sé si ven mi mouse, pero Felipe Ehrenberg está sentado al centro de la reunión del Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura, y Alberto Híjar va a estar también constantemente en estas reuniones como un organizador de las mismas. Y ellos dos van a entrar en tensión porque
Ehrenberg defendía la palabra grupos en el frente, mientras que Híjar la quería ampliar a trabajadores de cultura en un sentido mucho más extenso. Esto va a ser una tensión que va a reventar también con la desaparición del Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura. Pero hay algo más que también aparece en esta imagen, y es que es donde se realizan estas reuniones. Y estas reuniones se van a realizar en el Centro Proceso del Pentágono, que de alguna manera es la casa donde crece Felipe Ehrenberg, en Tlacopac, en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, y que para los años 70 no está ocupada por sus padres, y él decide prestarla o convertirla en el Centro Proceso Pentágono, como un espacio en el que van a poder operar tanto las reuniones del frente como distintos tipos de exhibiciones independientes. Y también, o sea, como un proceso también de cineclubs, de cierto tipo de cine que nos estaba mostrando, digamos, en los grandes cines mexicanos. Digamos, ese es el caso del Coraje del Pueblo, de La Sangre del Cóndor, pero también de la imagen que vemos a la derecha, que tiene que ver con las relaciones internacionales que sobre todo Felipe tenía en esos años con distintas comunidades. Esta es una fotografía tomada durante la exhibición que se llamó Chicanos en el Pentágono, y que tenía que ver justo con varias relaciones que tenía en Los Ángeles. Es, por ejemplo, la exhibición en esta exhibición presenta obra por primera vez en México, Harry Gamboa y otros artistas que se convirtieron en fundamentales también en el campo de discusiones en el sur de Estados Unidos. Parte del trabajo que van a emprender también durante estos años, y estoy intentando solo situarme en la perspectiva de Felipe, es la crítica en torno al muralismo. En 1978 hacen la exhibición Muros frente a Muros en la Casa de Cultura de Morelia, y en el catálogo Felipe hace una larga entrevista al muralista Juan O'Gorman. Y este es un aspecto que generalmente queda ocluido en los relatos, sobre todo internacionales, sobre la narrativa de los grupos, porque se ha destacado sobre todo la agencia del colectivismo en una generación que decidió organizarse en colectivos, sobre todo a partir de los relatos que Luis Kapnitzer construye en el libro del conceptualismo en América Latina, las didácticas de la liberación, en el que destacará que lo valioso de los grupos mexicanos es organizarse en colectivo. Y esto de alguna manera ha generado, creo que, una serie de malentendidos también en la forma de comprensión de las nociones de colectivismo de los grupos, porque de alguna manera reduce, y probablemente al absurdo, cómo en esta colectividad habían distintas instancias en las que, en primer lugar, se intentaba hacer una crítica al campo cultural continental y mexicano, una crítica también a la herencia del muralismo y a la pintura de los años 60, y por otro lado, y cómo esto se articulaba a partir de estrategias sobre todo gráficas y de ambientaciones. Entonces, no podemos tan fácilmente ahorita hablar de la historia de los grupos si no se piensan sus críticas al muralismo y sus críticas a la pintura abstracta, porque de alguna manera también ahí construyen un espacio de disidencia frente a narrativas interiores del campo mexicano, pero también a las articulaciones de posguerra en toda Latinoamérica, incitada sobre todo por la OEA y otras instancias latinoamericanas, ¿no? Digo, el trabajo de Claire Fox o de Nadia Moreno en Colombia hablan de este tema. Y bueno, también es la participación de Felipe en este momento va a ser fundamental. Esto también es lo que sucede mientras están en Morelia haciendo su exhibición de Muros frente a Muros, en el que también van a destacar la agencia del activismo político en ese momento, y que, bueno, el vocero va a ser Felipe Ehrenberg, ¿no? Aquí lo vemos en
en una serie de fotografías que sacaron cuando fueron a la televisión local a anunciar la exhibición. Y como siempre van a convertir en un set muy singular su propia participación. Y bueno, ya casi para cerrar, hay una serie de obras en las que se empieza a ver también ya las tensiones de Felipe Ehrenberg en el grupo Proceso Pentágono y con varios otros participantes de los grupos. En 1979, que ya se mencionó también en la sesión pasada de las conversaciones en Isla, se hace la exhibición 1920, se hace el salón de experimentación de Limba y en ellos participa Felipe Ehrenberg desde Proceso Pentágono. Esto lo estoy diciendo muy mal. En ellos participa Grupo Proceso Pentágono con la instalación 1929 Proceso, que de alguna manera es una de sus instalaciones más paradigmáticas, que se replica en 2015 en la exhibición de Grupo Proceso Pentágono en el MOAC, y que de alguna manera es un recorrido siniestro y completamente ominoso por distintas formas de tortura nacional, hasta acabar en el recorrido con un cadáver calcinado. Pero la producción de esta instalación ya va a tener varios miembros del grupo, ya va a ser en un momento en el que se une Miguel Ehrenberg, Lourdes Grobet, es la primera participación de Carlos Aguirre, la primera colaboración de Carlos Aguirre con el colectivo, y va a empezar también a generar varias tensiones de Felipe Ehrenberg con varios miembros. Después de 1979 se hace el grupo decide participar en un concurso de pintura. Con la pintura hay que hacer una pintura que, por cierto, gana también, pero Ehrenberg en este momento decide salirse del grupo porque no estaba de acuerdo en participar de manera directa con la posibilidad de ganar un premio en el grupo. Esto va a no llevarnos a que en 1979 y 1980 Felipe esté fuera de Grupo Proceso Pentágono. Se realizan varios proyectos e instalaciones y participaciones, sobre todo gráficas y de derivas, con varios de los miembros que permanecen, pero va a ser hasta el 81 en el que regresa, después de la salida de José Antonio Hernández y Carlos Aguirre, con la participación en las piezas sur-norte que se da en el marco de la visita de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a Cancún, de alguna manera uno de los puntos de inicio míticos también de lo que ahora repetimos y describimos sin tanta noción clara de qué es como neoliberalismo. Y por otro lado también en el aniversario, aquí me equivoqué de fecha, es en el 83, de la instalación de Hotel Marx en el marco del centenario de su muerte, que festeja una exhibición en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, varios de los relatos, o sea, algo que tuve que ir un poco rápido, pero algo que me gustaría como enfatizar un poco es contarle el rol de Felipe Ehrenberg en los grupos implica también contar su historia, ya lo dijimos hace poco. Y contar su historia implica contar los hitos que él marcó como fundamentales y que son, creo, Pilar y Sol me corregirán, lo podemos articular también en la conversación, estos que se marcaron. Y si atendemos de alguna manera a narrativas que se construyeron en los años 80, 90, inicios de los 2000, son estos los hitos de Grupo Proceso Pentágono y algunos momentos de los grupos los que se van a estar repitiendo de manera constante. Por eso también lanzar la hipótesis de que el rol de Felipe Ehrenberg en la historia de los grupos tiene que ver con construir su narrativa. Y esto lo va a ser evidente en 1985 en el texto que de alguna manera también funciona o se ha leído como el epitafio institucional de los grupos al hacer esta exhibición de los grupos Los Individuos, curada por Dominique Licua, y en la que Felipe Ehrenberg participa en una serie de impresos, anexos a la publicación,
con este texto que se llama En busca de un modelo para la vida, que en la sesión anterior ya destacaba Karen Benesra, y que de alguna manera también empieza a construir los referentes míticos de la historia de los grupos, pero ya citado Ehrenberg como una especie de aprendizaje de la colectividad como forma de operación social, y que él lo va a ligar incluso a formas de organización como las del ejido o las del kibutz. También se ha estudiado muy poco la tensión entre Dominique Licua, entre su exhibición específica y la tesis que presentará en la Sorbona, que es como 100,000 veces más compleja y más grande. Y bueno, con esto quisiera simplemente cerrar de regresar a la conversación y regresar de nuevo al ataúd, ¿no? Que de alguna manera esta serie de conversaciones en parte son elegía a Felipe, pero también en parte son un espacio de crítica, también a la construcción de distintas relatos y narrativas complejas. Y bueno, pues muchas gracias. Creo que algunos puntos los podemos mejor discutir en la conversación. Pues muchas gracias, Sol, muchas gracias, Julio. Me parece que todos tocan muchos puntos que son realmente relevantes y que también nos ayudan a tener una visión crítica ante Felipe Ehrenberg como gestor y como artista. No quise, sé que no estamos un poco extendidos en tiempo, pero sin embargo me parecía que lo que estaban diciendo era cuestiones fundamentales para poder abordar a Felipe desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, si quieren prendemos las cámaras, Sol, y los micrófonos para comenzar a hacer esta charla, y también le pido al público que en la parte de preguntas y respuestas vayan anotando cuáles son sus comentarios o dudas o preguntas. Bueno, pues como ustedes han planteado muy bien, Felipe Ehrenberg es un personaje que cada vez que vas a hacer, o en lo personal me ha pasado que cada vez que voy a hacer una investigación me lo encuentro. Es un personaje que en diferentes contextos y en diferentes momentos te lo vas encontrando, y también es un personaje que está muy metido en estos grupos autogestivos, en esta idea de establecer redes. Me parece que dentro de las prácticas artísticas en México es un personaje fundamental y es quien establece redes hacia el exterior. Como bien dices, Julio, esta es una conversación más de Felipe desde México, no en México, ¿no? Y que realmente es el gestor que realmente nos abre los espacios hacia el arte correo, hacia el arte chicano también, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, también nos pone con esta conexión con movimientos como Fluxus, como bien decía Sol. Y en ese sentido, quisiera quizá comenzar, no, bueno, dijeron muchas cosas importantes, pero quizás sería bueno comenzar con esta idea que planteaba Sol, en que Felipe realmente es un personaje que está en todo momento produciendo documentos y está produciendo archivos, y tal es así que, bueno, pues que tiene esa capacidad de poner 3 archivos de manera estratégica, porque creo que lo que tiene Felipe es que es un gran estratega, y que todo el tiempo funciona como tal en un lugar como Estados Unidos, en otro lugar como Europa y otro lugar como México. Entonces, eso permite también que Felipe sea un personaje que tenga resonancias no solo al interior del país, sino también de manera internacional. Y ya de la estrategia, también lo digo porque creo que en varios momentos donde está Felipe, y estoy pensando en 2 momentos que conozco bien, que es el Salón Independiente y Proceso Pentágono, Felipe, si bien es un autogestor, también tenía pues una personalidad que era muy no sé si decir, como muy predominante, en donde tanto Salón Independiente como Proceso Pentágono, pues llega un momento que explota y que hace que estos proyectos pues terminen a causa de muchos problemas que él empieza, y que digo que él empieza porque hay cartas que lo dicen, que él empieza como a manifestar, ¿no? Donde él no puede tener el control. Entonces, bueno, no sé si quieran hablar de este Felipe Ehrenberg como un estratega, donde tú también bien dices, Julio, que hace una construcción de lo que es el propio artista, lo que es el propio gestor y lo que también han sido los grupos, que creo que es un tema que también ahorita está muy en boga en la investigación estadounidense. ¿Podemos empezar con eso, les parece?
Claro, gracias. Gracias, Julio. Increíble también todo el paneo que nos compartiste. No sé, es que es como muy difícil no aludir también a la personalidad tan específica, ¿no? O tan característica de Felipe. Creo que Felipe, digo, además, digo, ya lo he mencionado, ¿no? Pero la posibilidad de viajar, o sea, tenemos que recordar el contexto, ¿no? Y la época del sujeto al que nos estamos refiriendo. Y en los años 70, 80, pues no se viajaba con la facilidad, entre comillas, que podemos movernos hoy, ¿no? Él tuvo la posibilidad de viajar a diferentes contextos, era políglota, ¿no? O sea, tenía idiomas que también en ese momento no necesariamente la gente era angloparlante, por ejemplo, ¿no? Era muy carismático, ¿no? Tenía mucha facilidad de palabra, o sea, sabes, como que una serie de características, pues que jugaron muy a favor, ¿no? De esa autopromoción que siempre cultivó Felipe, ¿no? Y sí fue muy hábil en ello, ¿no? Quizá, o sea, siempre cultivó, digamos, como la proyección autoral de su agencia, independientemente después de tener que ver con ciertos agentes o no, pero su agencia, ¿no? Y no es gratuito, o sea, que también se haya vuelto como una especie de publicación mítica aquel libro del arte de vivir el arte, ¿no? Que, bueno, no siempre le salió en la práctica, pero digamos que tuvo muy claro que tenía que activar toda una estrategia y una dinámica dentro del circuito artístico para moverse en ella, ¿no? Y creo que eso lo hizo muy bien. También, insisto, o sea, como esta pertinencia que tuvo de mirada sobre el archivo es pionera, o sea, en su generación realmente era algo inusual, ¿no? Y realmente para los investigadores nos ha venido a resolver un montón de cosas porque él se dio la tarea de conservar materiales que las instituciones en ese momento ni siquiera se cuestionaban que podían tener algún tipo de relevancia, ¿no? Y claro, o sea, digo, no sé, o sea, es que Julio hablaba digamos, de cómo él, de alguna manera, no que peleara, ¿no? Pero siempre estuvo interesado por instalarse en el relato historiográfico, ¿no? Y fue muy consciente de ello, en un momento también donde a mucha gente, o a tres pepinos en México les importaba en realidad, ¿no? Y eran de los pocos artistas que realmente mordían en el sentido de reclamar a la institución, al crítico. Ahí no existía tanto la figura del curador, ¿no? Pero al crítico, al director del museo, que además, bueno, claro, era un mundo sobre todo de hombres, ¿no? O sea, de fuerzas ahí, y de mucha testosterona, digamos, en pugna, ¿no? Pero digamos que creo que esos elementos que no es que uno quiera, digamos, ir a la persona, ¿no? A la figura del artista para idealizarla, ni mucho menos, pero es que en el caso de Felipe sí es muy importante reconocer como las características de su personalidad, porque eso le permitió también, en cierta manera, generarse, a veces, con mucha, o sea, rompiendo muchas ámpulas, ¿no? Pero generarse un lugar, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, nada más como para hacer un énfasis, algo que sí es singular todo el tiempo y que vemos incluso en las imágenes de testamento, ¿no? Es una noción muy clara de que la figura del artista, la figura del campo artístico, el objeto artístico mismo son constructos históricos. Y es algo que siempre, o sea, que siempre articuló Ehrenberg. O sea, es de el trabajo constante en términos de ensamblaje, montaje, ya pudiera ser en algo gráfico o en una ambientación en una publicación, siempre hace clara como una especie de, pues no quisiera sobreteorizarlo, ¿no? Pero una noción brechtiana de conciencia sobre el medio, pero en donde cuando el artista ya es el medio, cuando el cuerpo también es el medio, él se da cuenta que es la construcción, o sea, es que es un proceso de autoconstrucción constante. Y ahí creo que operan varias fases también de su obra, en la que no solo es su personalidad, sino la conciencia de esto se construye. Y entonces esto, la inscripción en el relato es necesaria. O no la inscripción en el relato, la construcción del relato, en donde se generan inscripciones necesarias. Y es ahí paradójico, porque tampoco puede o no quisiera que se interpretara como de manera muy ingenua, como Felipe construyó esta versión de los grupos y no es cierto. No, es que esa versión es cierta. El tema es que, por ejemplo, de Proceso Pentágono podríamos tener 8 historias diferentes.
contada por sus miembros, además de por los investigadores que han trabajado sobre el tema. Y creo que lo mismo con cada uno de los momentos. Margaret Randall cuenta también historias fascinantes sobre su participación en los momentos del corno, o la correspondencia con Ulises Carrión podría contarnos otra cosa, e incluso también la fascinación que causó ya en los años 90 y 2000 a artistas jóvenes también, ¿no? Él tenía claro que el campo se construía. A diferencia, ahorita puede parecer muy común esa enunciación, pero hace 30 años algunos artistas no se daban el permiso de ser cursis. Y Felipe es uno de los que sí se lo daban. Tener esta radicalidad en algunos puntos y luego ser dulce en otros momentos o ser extremadamente agresivo en otros. Y está ahí pensando solo en términos de trabajo. No renunció a la pintura, por ejemplo, de la misma manera en que otros renunciaron. No tenía una especie de flexibilidad ahí, en muchos sentidos. Sí, Sol, si quieres seguirle, yo te voy a recomendar. También nada más como por subrayar y apoyar esto que está mencionando Julio, o sea, que en el contexto también de la plática que nos convoca, ¿no? De Isla, o sea, creo que es muy importante ser muy consciente, de verdad, no pasar como rápidamente esto que dice Julio de proceso Pentágono. Puede haber 8 historias o infinidad de historias, ¿no? O sea, hay 8 historias de los sujetos que lo conformaron y lo habitaron, pero también como muchas otras historias de la gente que está haciendo como nuevas articulaciones y nuevos nodos, digamos, a partir de ello. Y lo digo, ya lo dijo Julio, pero lo digo como algo que hay que tener como muy presente desde la historiografía crítica, ¿no? O sea, que insistir pues en que no hay una historia, ¿no? Y que la historia no es algo fijo, ¿no? Sino que está constantemente sujeta de ser interpelada, ¿no? Y que nuevos datos nos pueden dar una perspectiva que desestabiliza aquello que conocíamos. Recupero otra vez, o sea, en lugar de los posfeminismos, no nos permiten leer ciertos momentos de la historia o a ciertos agentes de la misma manera en la que los leíamos antes, ¿no? Entonces, digamos, solamente como recalcar algo que quizá a nosotros nos resulta muy evidente, ¿no? Pero no olvidarlo. Sí, yo creo que lo que están diciendo es muy importante, y lo que dices también, Sol, es que el gran carisma que tenía Felipe, que realmente involucra muchísimo cuáles son todas esas interpretaciones que se han hecho, ¿no? Y también es un poco la importancia de regresar a los archivos, precisamente para hacer estas nuevas lecturas críticas, que nos permitan cruzar información también con otros archivos. Y eso también nos permitirá tener como una perspectiva mucho más amplia y menos sesgada de cómo se ha escrito la historiografía de arte latinoamericano. Lo que comentaba un poco Julio, yo bajo la experiencia de cuando hicimos la exposición de Proceso Pentágono, pues es cierto, cuando yo preguntaba a cada uno de los miembros del grupo cómo era, por ejemplo, el ambiente de 1929, pues cada quien tenía una historia diferente, ¿no? Yo decía, por ejemplo, oigan, había alfombra, y me decía, no había alfombra, otro decía, había piso, otro decía, no había madera, o sea, era realmente, si ponía nada más el caso de ese ambiente, pues eran ocho palimpsestos que tenían diferentes maneras de recordar los eventos, ¿no? Lo que sí creo que Felipe realmente tenía un gran gestor, y me llama la atención, por ejemplo, que en estos collages que hace en Testamento, él se regresa muchísimo a esas actividades y a esos cuadros o esas cajas que hizo en los años 60, ¿no? Me llama muchísimo la atención cómo en estos collages él en todo momento está apelando a una genealogía de su propia persona en los años 60, finales de los años 60, poniendo muchas de las intervenciones que hizo en el informe emplumado, muchas de las cajas, todo el trabajo que también hizo en Boy Express y de las caminatas también a las que tanto comentó Sol. Pues bueno, me parece que al final de su vida y debido a estos collages, Felipe regresa como a ese pasaje de los años 60 como algo que para él fue clave y que no quiere que se olvide, no quiere, es parte de ese legado que está dejando a través de estos collages. No sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto. Sí, yo creo que, digo, esta es una conversación que también hemos tenido como fuera del aire, pero se debe
se debe tal vez a la atención historiográfica que estaba teniendo en esos momentos, esos periodos, ¿no? Historiográfica y también de mercado. Eh, y, 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 y probablemente también a qué es lo que estaba a mano, porque sí es singular que de todas las imágenes hay un fuerte énfasis en los 60. No aparecen los grupos realmente en las narrativas del testamento, es algo que no aparece, y aparecerán algunos índices de producciones de los 80, las palmeras, digamos este momento cumbioso también, y punto, ¿no? Entonces, digo, estos son especulaciones también, ¿no? Pero probablemente se pueda deber a eso, o sea, es el momento en el que ya se estaban estabilizando relatos historiográficos, tanto, o rearticulando, tanto en México como en el extranjero, ¿no? Digo, la exhibición de Pop América estaba pasando, pero también estaba pasando los salones independientes en el MUAC, estaban ocurriendo distintas cosas que también estaban atendiendo ese momento. Sí. Sí, digo, yo ahí nada más para sumarme a lo que plantea Julio, sí, definitivamente, digo, es la especulación total, ¿no? Esto no tenemos manera de conversarlo con Felipe, lamentablemente. A mí me sorprendió, yo recuerdo en las últimas conversaciones que tuve con Felipe en Aguatepec, pues que estaba muy entusiasmado con generar una serie en relación a los memes, ¿no? O sea, estaba muy estimulado por este nuevo tipo, bueno, no sé si nuevo, pero este tipo de comunicación crítica, pero desde el humor, que hace alusión como también a momentos políticos muy específicos, en fin. Sé que estaba trabajando en ella. La serie que presentan, pues sí, es una serie pues impecable, ¿no? Es una serie pues inusual, digamos, ¿no? Dentro de la práctica de Felipe, la cantidad, la conformación. Sí creo que la mejor hay ahí un impulso, digamos, de mercado, digo, es meramente especulativo también, porque sí, o sea, él sabía, digamos, que de alguna manera era un momento de atención internacional en su producción, ¿no? Entonces, bueno, probablemente, lo que sí me sorprende también, al igual que a ti, Pilar, es que sí, aunque es autobiográfica, sí hay varios momentos que no aparecen, que también me parecían que eran muy significativos en Felipe, ¿no? Entiendo que tampoco se puede poner absolutamente todo, ¿no? Pero sí hay, digamos que hay una balanza desequilibrada en ciertos momentos, ¿no? En los collages. Pero es una serie impecable, ¿no? Digo, es una pena no poder tener la oportunidad de platicar con Felipe, ¿no? Sobre sus impulsos, ¿no? Y sus decisiones para llevarla a cabo. Probablemente en este archivo, en esta última parte que se integra a Isla, quizá podamos en algún momento también tener acceso pues a otro tipo de información en torno a la producción de esta serie tan singular, ¿no? Sí, me parece que Felipe fue también un personaje crucial para esas nuevas generaciones de los años 90, que a partir de los 80, que a partir del mimeógrafo y a partir del libro del arte o del proyecto de Altos Hornos, bueno, marcó de manera definitiva a cantidad de artistas, ¿no? Y también en la producción de libros de artistas, por ejemplo, de revistas de circulación corta. Y es algo que en estos collages él no repara en eso, ¿no? Donde me parece que su participación es crucial para lo que luego también sucede. Y bueno, yo creo que como bien dices, sería fascinante ver qué pasa con estos últimos archivos que entrega Isla. Y también esta idea de que es impresionante que le quedan residuos de archivo a Felipe en todo momento. Digo, bueno, ¿en qué momento seguía guardando y guardando cositas? Porque seguía teniendo fotografías de la época, ¿no? Y, o sea, qué manera de, pues no solo, no es de acumular, porque no se trata de acumular, sino de volver a semantizar momentos que les ocurrieron y volverlos a poner en un presente para construir precisamente a donde él quiere ir. Sí, Sol, adelante. Sí, digo, creo que diste una palabra súper pertinente, que es la resemantización. Digo que Felipe era un experto, ¿no? Y se citaba a sí mismo y se reciclaba a sí mismo, ¿no? O sea, como muy asumiendo eso como
de frente, ¿no? O sea, no como algo accidental. Me parece que, o sea, ahorita que tocabas de las generaciones en las que toca, fueron muchísimas realmente, ¿no? Y creo que también eso es una parte que quizá no nos detuvimos tanto, pero digamos la faceta docente, ¿no? Tallerista de Felipe fue fundamental, digamos, en nuestro caso, en el contexto de México, para dispersar también, digamos, el momento en el que el centralismo, que digo, si ahora existe, imagínense aquel entonces, ¿no? No sé si vieron en la credencial esta que proyecté, la firma Ida Brampolini, ¿no? Digamos, otro agente, otro contexto, Veracruz, bueno, su trabajo en la frontera, ¿no? En Tijuana también fue fundamental y hay muchísimos artistas muy sobresalientes actualmente que reconocen, digamos, la repercusión que tuvo Felipe Ehrenberg en sus prácticas, ¿no? Y en sus maneras de pensar y de armar y demás. Veían las preguntas que están lanzando, también sobre, digamos, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero de esas articulaciones que tenía Felipe con agentes descentrados, ¿no? O sea, como por todos lados, y preguntan específicamente por Clemente Padín y Antonio Vigo, ¿no? Lo pregunta Raúl de León. Y claro, o sea, digo, con Clemente Padín, o sea, ustedes lo saben, tuvo una relación afectiva muy, muy, muy cercana, estrecha, intercambios de comunicación, discrepancias, digamos, fue una relación que se sostuvo hasta sus últimos días, ¿no? Clemente lo ha expresado varias veces, ¿no? De cómo le falta, digamos, esta voz para espejear, ¿no? O para comentar. Y con Antonio Vigo también, probablemente este aspecto, si le interesa a Raúl de León, referir también el trabajo de otros investigadores que lo han trabajado mucho más que uno, el caso de Fernanda Nogueira en Brasil y Mauricio Marcín en México, que han hecho una investigación muy seria sobre arte correo latinoamericano, y en el caso de Fernanda también la relación del arte correo latinoamericano con Europa del Este, ¿no? Entonces, digo solamente por mencionarlo, pero sí, desde luego Felipe logró como articular una serie de relaciones con generaciones para arriba y para abajo, ¿no? Ok, bueno, pues si quieres empezamos a darle cabida a las preguntas. Preguntan, dice, me interesa el papel de la identidad latinoamericana en la obra de Ehrenberg. ¿Se identifica como artista latinoamericano? ¿Pueden elaborar sobre su contacto con los artistas de la diáspora mexicana, en particular con artistas chicanos? Bueno, yo nomás quisiera mencionar, y después ya les doy la palabra, es que Felipe negaba ser latinoamericano, negaba ser conceptualista, negaba todo, o sea, muchas cosas que en algún momento lo afirmaba, depende en cada circunstancia, pero en algún momento sí me acuerdo que negaba esta idea de poderse definir como un artista latinoamericano, como un artista conceptualista. Pero les doy la palabra. No, bueno, o sea, tal vez, digo, creo que se puede recuperar de la pregunta anterior. Probablemente es una afirmación que sí es constante todo el tiempo, incluso en las entrevistas que Longoni le hace en Brasil ya en los 2000 también lo reitera de manera constante. Pero probablemente se debe a que, y esto lo recupero de lo que decía Canclini en su texto, ¿no? A que tal vez tampoco nunca se sintió en México, y nunca se sintió en Latinoamérica, y nunca se sintió en Inglaterra, siempre estaba con un pie en un lado y un pie en el otro. Y aparte también era demasiado crítico frente a qué se estaba reconociendo en términos internacionales y sobre todo norteamericanos de lo latinoamericano, ¿no? Que como tal no eran como las apuestas conceptualistas que se estaban articulando en algunos sentidos, sino más bien un tipo de pintura en la que de manera directa hubiera renegado. Y bueno, por otro lado, su conexión con los chicanos pues va a ser constante y va a ser desde los tempranos años 70. Incluso también, o sea, podemos encontrar los textos en donde va a recuperar de manera clara la forma de operación del muralismo chicano frente a los herederos del muralismo mexicano que le parecían ya la cosa más retrógrada. Y esto tiene que ver con la credencial que tomabas, ¿no? La que presentabas del Instituto Veracruzano, porque o sea, son como esos elementos los que de repente históricamente se nos pueden perder, como el diálogo que establece con Ida Rodríguez en torno al muralismo se va a dar justo en el contexto en el que él es profesor del Instituto Veracruzano. Entonces también, o sea, sus intercambios epistolares con el sur de Estados Unidos,
van a tener que ver también con una relación muy estrecha que estableció con San Francisco desde los años 60 y con Los Ángeles en los años 70 y 80. Y digo, o sea, no es especulativo, pero en el archivo Pilar, bueno, lo hemos visto varias veces, o sea, sí se puede establecer una relación entre estos grupos y los grupos, o sea, hay integrantes de ASCO, integrantes de Proceso Pentágono. También la relación michoacana con los chicanos era muy peculiar. Justo en el nodo de las acciones de Morelia se van a dar, se va a dar la posibilidad de establecer relaciones con Estados Unidos a partir también de la migración michoacana a Los Ángeles y cuáles eran los intelectuales o artistas que ya estaban trabajando ahí. Y por otro lado, pues los relatos que quedan ahí ocultos y olvidados, ¿no? Porque por un lado están los chicanos, pero por otro lado también va a estar el zapatismo, los cheraní, o sea, es de la emergencia también de un discurso indígena en Michoacán, van a estar ligados también a varios agentes de este momento. Pero bueno, sí, las redes eran complejas y Ehrenberg sí vemos a alguien que no era para nada parroquial, ¿no? No defendía el latinoamericanismo ante todo, sino que justamente estaba buscando todo el tiempo como pues una especie de internacionalismo en la práctica. Sí, Sol. Nada más para también extender un par de ideas más. Sí, o sea, cierto, por eso siempre se definió más bien como neólogo, ¿no? O sea, si tenía que usar una etiqueta era esa, ¿no? Y sí aunque es cierto todo lo que se ha dicho, también es, o sea, como que hay que recordar como el interés que siempre tuvo Felipe por la cultura popular, ¿no? O sea como a su vez de lo local, ¿no? De lo específico, ¿no? Ya ven, o sea, Marta León lo ha narrado en textos, ¿no? Que le atribuye un poco a él, digamos, entre comillas, moda del papel amate decorado, ¿no? A través del trabajo que hizo en San Pablito Pahuatlán. Entonces, es curioso porque sí, o sea, sí se negaba, digamos, como a ciertas etiquetas, pero por otro lado, le atendía mucho lo local, ¿no? Lo particular, o sea, lo popular, o sea, no sé. Y por otro lado, en relación, digamos, al ámbito chicano, insisto, digo, o sea, tuvo como una relación muy estrecha y asidua, sobre todo, pues, en Tijuana, ¿no? Y en ese contexto, digamos, impactó, fue influenciado, en fin, o sea, fue un territorio poroso para él, donde también germinaron cosas. Y mucho antes, digamos, de ello, pues no hay que dejar, digamos, pasar la relación también de complicidad y de tanta afinidad que sostuvo con Guillermo Gómez Peña, ¿no? Y después, digamos, con la Pocha Nostra, ¿no? Pero, digo, Guillermo se va hacia el 78, se va a Los Ángeles, ¿no? Y a partir de ahí también, digamos, hay una especie de simbiosis conceptual, ¿no? O sea, en la utilización del cuerpo, en la crítica política, en el uso del humor, en fin, yo no lo tengo a mano, pero recuerdo que cuando falleció Felipe Ehrenberg, Lourdes lo debe de tener, Lourdes Hernández, Guillermo Gómez Peña mandó un texto realmente muy emotivo y muy enmarcador, digamos, de la relación que sostuvo con Felipe Ehrenberg, ¿no? Creo que sería interesante recuperar ese texto también y leerlo. Y bueno, y la entrevista que también le hace Gómez Peña dentro de su catálogo, pues también es como muy importante, ¿no? Yo creo que me parece que desde que están imaginando este lugar que es el Centro de Proceso Pentágono, que me parece que es un sitio autogestivo muy importante, que después del Salón Independiente, digamos, como grupo autogestivo, viene el Centro de Proceso Pentágono, él era el lugar donde él quería precisamente que todas estas relaciones que él tenía con toda América del Sur y con Norteamérica y con Europa tuvieran realmente lugar, ¿no? Y es donde precisamente lo tenían para un lugar de exposiciones y para un lugar de discusión. Y que me parece que fue un lugar fundamental también como para mostrar todo este arte chicano y que de los primeros lugares en donde se hace. ¿Sabes qué? Ahorita me acuerdo, en el nuevo libro de Mónica Mayer, en el de Intimidades o no, hay un índice de personas y como para esta conferencia me puse también a ver cuántas veces se menciona a Felipe en ese libro.
Y es una de las personas que más se menciona y sobre todo hay uno de los relatos que hace Mónica, es justo en una visita que hacen a Tijuana y luego, no, perdón, a San Francisco. Y en donde dice, no era mentira, no era mentira que a Felipe lo conocieran más fuera de México que en México y que realmente todos los artistas aquí lo conocen. Y empieza a contar esa historia más o menos Mónica Mayer de algo que ocurrirá a mediados de los años 90. Una serie de procesos realizados con Susan Lacy. Entonces, es también singular como ya decías tú al inicio, ¿no, Pilar? Aparece en tantos relatos y aparece en tantos lugares, pero a veces la otra fuente te reitera que lo que tú sospechabas que no había pasado, realmente sí sospechó, sí sucedió. No era un cuento, porque también el rumor es algo muy importante en Felipe, ¿no? Sí va a estar todo el tiempo una construcción constante del rumor, y a veces ya no sabes qué de lo que te contaba. Y lo afectivo, ¿no? Yo creo que Ajá. y las relaciones afectivas de amor y odio, que también así se daban, empezaban como amor y muchas acababan en odio, eran como muy contrastadas, pues también fue algo como muy, muy importante para establecer estas redes de complicidades, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿podrían hablar un poco más acerca de la noción de colectividad en los proyectos variados de Ehrenberg? ¿Cómo se ha manifestado esta manera de trabajar evidente en la obra de Ehrenberg y en los grupos, en las prácticas colaborativas de artistas mexicanos hoy en día? Creo que es una pregunta compleja. Yo creo, y esta es una hipótesis, o sea, que sí necesitaríamos hacer una especie como de... Perdón, es que me pasé. Ya. Yo creo que son varias nociones de colectividad en Ehrenberg, ¿no? O sea, la forma en la que lo va a trabajar en Boy Express va a ser, bueno, Salón Independiente va a ser una, Boy Express va a ser otra, el proceso, bueno, el Centro de Estudios Regionales, que es prácticamente él, en Jico, el proceso Pentágono, Altos Hornos, hay distintas formas de colectividad que se van construyendo como a partir de la coyuntura, yo creería. Y, 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 y creo que también es evidente cómo el trabajo en grupo nunca es el mismo, ¿no? No funciona de la misma manera. Y después de Altos Hornos van a haber también otros proyectos, pero probablemente se van a situar ya más en su persona. Pero bueno, más bien lo que quería decir es que no hay una noción, hay varias, porque hay varios proyectos colectivos que funcionan de distinta manera. Diferentes tiempos, ¿no? También la colectividad tiene que ver con cuestiones históricas. Sí, digo, yo me aviento, digamos, nada más como a pensarlo en vivo, ¿no? Pero creo que otra vez uno no puede igualar o homologar el contexto de los años 70, 80 al actual, ¿no? Porque preguntan ahorita por las prácticas colaborativas hoy en México. Y creo que eso no se puede calcar, porque otra vez se han roto, afortunadamente, ¿no? Se han roto como muchas estructuras introyectadas que tienen que ver pues, con el patriarcado, básicamente, ¿no? Pero en términos generales, yo sé que estamos generalizando y siempre hay como casos muy específicos, pero tengo la impresión de que en los años 70 la mayor parte de los grupos, aunque se decían grupos, en realidad cultivaban mucho la persona, ¿no? O sea, como al autor dentro de la colectividad. Tengo esa impresión, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y precisamente es lo que quizá en muchos casos también los dispersó en algún momento, ¿no? O sea, porque era difícil, digamos, como la apuesta común sostenida, ¿no? De ciertos proyectos y de ciertos ideales, ¿no? Creo que eso ahora, los grupos o las prácticas colaborativas actuales sí operan distinto, pero tienen que ver con todo lo que se ha ido perforando, digamos, en términos de pensamiento contemporáneo, ¿no? Digo, o sea, hoy la mujer dentro de una colectividad, o sea, si la dejan fuera o si la borran de alguna manera o si disminuyen su voz, se vuelve un escándalo, ¿no? Se vuelve realmente un problema, cuando en los años 70 no necesariamente era así, y no estoy hablando específicamente del caso de Proceso Pentágono, ¿no? También del no grupo y de un montón, ¿no? O sea, porque tiene que ver con una manera en que imperaba pues, cierta idiosincrasia, ¿no? Y creo que eso sí se ha fisurado, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay muchas maneras de entender la colectividad, de practicarla, y
Y sí creo que aunque muchas iniciativas actuales pueden ir a Felipe para recuperar ciertas herramientas, a Felipe o a otros, ¿no? Por ejemplo, regreso al caso de Nicolás Pradilla o de Cráter Invertido, ¿no? Y de cómo han recuperado pues el uso del mimeógrafo, de la risografía, ¿no? De la autoproducción. Claro, o sea, recuperan ciertas herramientas, pero no operan igual. Operan con otros conflictos, ¿no? Pero no los mismos, ¿no? Yo creo que se opera en términos de índice también, ¿no? O sea, porque no es como tal que el campo que ahorita, o hace 10 años, se articula artístico en México y en distintas ciudades del país, tenga una influencia directa con lo que sucedió en los años 70. Más bien, ante coyunturas específicas, se toma el repertorio de los grupos para pelearse frente a una coyuntura. Ahorita pienso también que ellos, o sea, en Proceso Pentágono, en sus textos, yo creo que la colectividad de Pentágono fue en sus textos, porque ellos iban a hablar de una especie de estilo de grupo, y así lo mencionan, ¿no? Del estilo grupal. ¿Y en qué consistía el estilo grupal? En pelearse todos para al final llegar más o menos a algo medio campechano. Y lo dicen de esta manera, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que las prácticas colaborativas de hoy en día son otras. Decimos colectividad y colaborativo. No son palabras que se ocupaban en los años, ni siquiera activismo se ocupaba en los años 70, ¿no? Entonces eran otros términos los que operaban y su historicidad también es importante. Por eso ciertas simplificaciones sobre o sea, más bien nos toca tal vez la tarea de ver la complejidad de cómo se ha construido la noción de colectividad también en este campo específico, ¿no? Es una tarea tal vez. Sí, yo creo que es una tarea que también hemos comenzado y bueno, ver también que esta idea de la colectividad y esta idea como muy sesentera de que todo era armonioso, pues no, nos vemos con cada uno de los ejemplos cuando se estudia a fondo los grupos, que había la disidencia también era parte de esa colectividad y también era lo que hacía que se fueran cambiando de modelos permanentes. Bueno, tenemos una pregunta de Luis Telles, que dice, ¿podrían por favor mencionar en qué otro país tiene Felipe Ehrenberg como ciudadano del mundo, que entiendo fue, la relevancia y el grado de influencia para otros artistas como lo tuvo en México? Pues De Los Ángeles, ¿no? sí, digo, bueno, digamos, en el ámbito latinoamericano, pues hay un montón, digamos, de conexiones y de reverberaciones, ¿no? De un lado y de otro. O sea, Felipe habita también en el archivo de un montón de gente fuera de México, así como su archivo está habitado por una legión de sujetos, ¿no? Él también habita otras iniciativas en otros contextos en Latinoamérica. Y digo, él fue parte también de la red de conceptualismos del sur, digo, solo también como por mencionar una de las estrategias, digamos, colaborativas también de los últimos años en las que participó, junto con Clemente Padín, por ejemplo, ¿no? En Europa del Este también a través del arte correo también tuvo relaciones importantes con varios artistas y productores. En Brasil, donde vivió, también estableció una serie de contactos y de influencias, realizó una película que fue muy polémica en su momento. Bueno, en el Reino Unido, ¿no? También, digamos, a partir de toda la experiencia junto con Marta León, ¿no? Y Boy Express y la relación con Ulises Carrión, y bueno, y en Estados Unidos a través de la práctica chicana, en fin, o sea, digamos que sí es un poco una diáspora, quizá no tan evidente en algunos contextos. Creo que ahora la exposición que hicieron en Bordeos, ¿no? También va a abonar también a un interés desde otros contextos en relación a la práctica de Felipe, ¿no? Bueno, pues si no hay otra pregunta más, creo que ya nos colgamos un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, creo que bueno, yo disfruté mucho la plática, que aprendimos mucho. Y ¿quieren decir algo para cerrar? ¿Algo más para cerrar? No, Bueno, agradecer la invitación simplemente y a ustedes también por la conversación compartida tan rica. ojalá que tuviera más espacios como este para poder realmente convivir y compartir este tipo de discusiones que, como bien decía Sol, no son fáciles de ver, aún trabajando en las instituciones. Les agradezco mucho toda su participación, gracias por sus presentaciones, fueron muy buenas, y agradezco mucho también al público que estuvo atento, y pues no nos queda más que decir que muchas gracias. Julio, ¿te quieres despedir?
Muchas gracias. Gracias a Sol, Pilar y obvio también a Olivia y Blanca de Isla, ¿no? Y a todos. Las preguntas, hubieron preguntas. No, sí, fue muy buena asistencia. Bueno, Olivia, te dejo el micrófono. Muchas gracias a Isla. Muchas gracias por este proyecto de investigación